Los registros oficiales dicen que nunca ocurrió, pero yo estuve allí. Vi lo que despertamos bajo el hielo, y sé que no fuimos los primeros. Ahora intentan borrar la verdad, pero hay cosas que no pueden permanecer enterradas para siempre. El rugido de las hélices del helicóptero se mezclaba con el aullido del viento polar mientras descendíamos sobre la plataforma flotante. La nieve caía en ráfagas furiosas, reduciendo la visibilidad a solo unos metros. La estación Borealis 3 se alzaba como una sombra metálica en medio del desierto blanco, una estructura de varios niveles anclada en el hielo con enormes pilares que descendían hasta el lecho marino. Oficialmente, se trataba de una instalación oceanográfica dedicada al estudio de las corrientes del Ártico, pero cualquier persona con un poco de sentido común podía notar que la cantidad de seguridad desplegada no era propia de una simple estación de investigación. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. A bordo del helicóptero veníamos 6 personas, 4 científicos y 2 soldados. Yo, el Dr. Luis Méndez, era el biólogo marino del equipo y el más joven del grupo. A mi lado, la doctora Kira Vasiliev, geóloga especializada en estructuras submarinas, observaba la base con una mezcla de asombro y cautela, ajustando sus gafas con los dedos enguantados. Frente a nosotros, el Dr. Harold Finch, un oceanógrafo de renombre, mantenía una expresión impasible, como si la brutal tormenta no le afectara en lo más mínimo. El último científico, el ingeniero Jacob Wilson, se aferraba a su portafolio con el ceño fruncido, visiblemente incómodo. Los 2 soldados que nos acompañaban eran el comandante Greer, un hombre de complexión imponente con cicatrices que delataban una vida en combate, y el cabo Hernández, más joven, pero con la mirada alerta de alguien que había visto acción. Ambos vestían gruesas parques negras y llevaban rifles de asalto colgados del pecho, una imagen que contrastaba fuertemente con nuestra indumentaria científica. El aterrizaje fue brusco, y el piloto nos indicó que no tardáramos demasiado en desembarcar. El frío se filtró de inmediato a través de mis guantes cuando bajé del helicóptero, y la sensación de opresión no tardó en asentarse en mi pecho. No era solo el clima hostil, sino algo más, algo en el ambiente que ponía en tensión cada músculo de mi cuerpo. Cruzamos la plataforma lo más rápido que pudimos y nos dirigimos a la entrada principal de la estación, donde un guardia nos recibió y nos guió al interior. La temperatura en el vestíbulo era apenas más tolerable, pero al menos estábamos fuera del alcance del viento cortante. Las luces fluorescentes iluminaban un largo corredor de acero reforzado, con puertas numeradas a ambos lados y una gran escotilla al fondo que conducía al área de operaciones. Mientras avanzábamos, noté que los guardias apostados en la estación estaban más tensos de lo normal, sus miradas oscilaban entre nosotros y las pantallas de monitorización. Había algo en el aire, un nerviosismo palpable que nadie se molestaba en ocultar. Nos llevaron a una sala de reuniones, donde un hombre de unos 50 años, vestido con un abrigo grueso y un uniforme sin insignias, nos esperaba. Se presentó como el director de la estación, el señor Cole, y sin perder tiempo proyectó en la pantalla un conjunto de imágenes obtenidas por un submarino no tripulado. La primera mostraba el lecho marino a unos 1500 metros de profundidad, cubierto de placas de hielo derretido. Pero lo inquietante no era el paisaje submarino, sino la gigantesca estructura que emergía de entre las grietas. A primera vista parecía una formación rocosa, pero a medida que las imágenes avanzaban, los detalles se volvían cada vez más difíciles de ignorar, los bordes eran demasiado angulosos, las líneas demasiado simétricas. La imagen final mostraba lo que parecía una escotilla incrustada en la superficie de la estructura, un enorme círculo de metal ennegrecido con inscripciones que ningún idioma humano podía explicar. «Esto es lo que vinimos a ver», dijo Greer en tono seco, con los brazos cruzados. El silencio que siguió fue pesado. Nadie en la sala ignoraba la magnitud del hallazgo. Si esto era lo que parecía, no estábamos ante una simple anomalía geológica, sino ante un descubrimiento que podría reescribir la historia del planeta. Sin embargo, algo no cuadraba. Yo había trabajado en muchas expediciones oceánicas y sabía cómo funcionaba el lecho marino en estas condiciones. Pero esto no tenía sentido. «El mar está caliente», dije en voz baja, sin poder evitarlo. Kira frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. «¿Cómo dices?» Tragué saliva y señalé los datos de la imagen en la pantalla.
El agua en esta región no debería estar a más de 1 o 2 grados sobre cero. Pero aquí amplié los valores, en la imagen hay zonas que están alcanzando los 50 grados. En algunos puntos, incluso más. Wilson se pasó una mano por la barbilla. ¿Podría ser actividad volcánica? Ella negó de inmediato. No hay registros de vulcanismo en esta área. Y si lo hubiera, el derretimiento sería más caótico, no así de localizado. Cole suspiró y cambió la imagen de la pantalla a una vista de radar en tiempo real. La estructura había quedado parcialmente expuesta tras el derretimiento del hielo, y ahora podíamos ver una serie de líneas que se extendían a lo largo de su superficie, como corredores o túneles internos. Sea lo que sea, dijo con voz grave, el derretimiento del hielo la está sacando a la luz. Y necesitamos respuestas antes de que alguien más las encuentre antes que nosotros. Greer golpeó la mesa con los nudillos, impaciente. Entonces bajamos ya. Cuanto más esperemos, más posibilidades hay de que esto se complique. Finch, quien había permanecido en silencio todo el tiempo, asintió lentamente. Si vamos a hacer esto, necesitamos todo el equipo posible. No sabemos lo que nos espera ahí abajo. Cole nos miró uno a uno antes de dar la orden definitiva. Tienen 6 horas para prepararse. El submarino partirá al anochecer. Pasaron 6 horas entre la reunión y nuestra partida, 6 horas en las que el equipo se sumió en una febril preparación, ajustando trajes de buceo presurizados, revisando equipos de recolección y asegurándose de que el submarino estuviera en condiciones óptimas para la misión. El tiempo parecía estirarse y comprimirse a la vez, y aunque cada uno de nosotros estaba ocupado con su tarea, el ambiente se tornaba cada vez más denso, como si una sombra se cerniera sobre nosotros. A medida que los minutos avanzaban, los detalles del informe inicial seguían rondando en mi mente: el agua caliente, la estructura imposible, la escotilla grabada con inscripciones que ningún ser humano había puesto ahí. Una parte de mí quería encontrar una explicación lógica, tal vez una base submarina abandonada hace décadas, tal vez una formación natural con patrones extraños, pero en el fondo sabía que ambas eran mentiras que intentaba contarme a mí mismo para no aceptar lo evidente. Cuando finalmente descendimos al submarino, el aire en la cabina estaba impregnado con la mezcla de sudor y tensión reprimida, el interior del vehículo era estrecho, con filas de paneles de control iluminados por luces parpadeantes que se reflejaban en los rostros serios de los tripulantes. El piloto, un hombre llamado Coux, realizó los últimos ajustes mientras nos acomodábamos en los asientos, los militares en la parte trasera, las manos siempre cerca de sus rifles, Wilson y Finn revisando las lecturas en sus tabletas, Kira sentada a mi lado, el ceño fruncido, perdida en sus pensamientos. Cuando el submarino se desprendió de la plataforma y comenzó su descenso, el silencio se apoderó de todos nosotros. Al principio, todo lo que veíamos era un inmenso vacío azul, interrumpido ocasionalmente por partículas de hielo flotando en el agua. Los focos del submarino proyectaban haces de luz que se perdían en la negrura, revelando la absoluta soledad de las profundidades. A medida que descendíamos, la temperatura del agua seguía subiendo, lo que no tenía ningún sentido en una región como esta. Pero lo más inquietante era la sensación de presión, no la del agua contra el casco del submarino, sino una presión psicológica, como si estuviéramos atravesando un umbral que nunca debimos cruzar. A los 30 minutos de descenso, la pantalla del sonar comenzó a detectar la estructura, primero como una mancha borrosa en la distancia, luego como una silueta cada vez más definida. Cuando los focos del submarino la iluminaron por completo, el aire se me atascó en la garganta. Lo que teníamos ante nosotros no era una formación rocosa, no era una base humana, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. La estructura se extendía por cientos de metros, con una geometría imposible de clasificar, parecía metálica, pero a la vez tenía un aspecto orgánico, como si hubiera crecido en lugar de haber sido construida. Las paredes estaban cubiertas de líneas simétricas que recordaban a cicatrices en carne viva, y a medida que nos acercábamos, podíamos ver que algunas de esas líneas se hundían en la estructura como túneles o pasadizos. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. Dios, dijo Kira, con los ojos fijos en la pantalla, esto no es una formación natural. Finch tragó saliva, con las manos temblorosas sobre el teclado de su tablet. Si es artificial, ¿quién demonios la construyó?
Nadie respondió. No había respuesta. El submarino maniobró lentamente hasta posicionarse frente a la escotilla, la misma que habíamos visto en las imágenes. Ahora que estábamos a solo unos metros de ella, podíamos notar su textura. No era solo metal ennegrecido, tenía un patrón de venas oscuras recorriéndola, como si algo dentro de la estructura aún estuviera vivo. Voy a acercarme más, anunció Coux, manipulando los controles con extrema cautela. Las luces del submarino iluminaron la escotilla en su totalidad, revelando con claridad las inscripciones que cubrían su superficie. No eran símbolos aleatorios, no eran meras marcas de erosión, eran patrones organizados, una escritura en un lenguaje que ningún humano había pronunciado jamás, líneas y curvas entrelazadas en formas que parecían moverse bajo la luz, como si respiraran. Voy a tocarla con el brazo mecánico, dijo Wilson, su voz tensa pero determinada. El brazo robótico del submarino se extendió lentamente, una pinza metálica al final de la extremidad avanzó con precisión hasta rozar la superficie de la escotilla. El contacto fue leve, casi imperceptible, pero en el instante en que la pinza la tocó, la estructura entera vibró. La pantalla del sonar enloqueció, líneas erráticas parpadeaban y se multiplicaban como si algo dentro de la estructura hubiera despertado. La escotilla emitió un sonido sordo, un eco profundo que no solo se escuchó a través de los altavoces del submarino, sino que se sintió en el pecho, una frecuencia baja, primitiva, algo que no debería existir en el fondo del océano. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Hernández, aferrando su rifle con ambas manos. Antes de que alguien pudiera responder, la escotilla se abrió. No con un mecanismo hidráulico, no con bisagras o sistemas reconocibles, sino como si la estructura misma se hubiera distendido, como si la piel de una criatura se hubiera abierto para recibirnos. La oscuridad detrás de la apertura era absoluta, una negrura que los focos del submarino no podían penetrar. Un peso se había instalado en el aire dentro de la cabina, una sensación de estar ante algo que no debíamos ver, algo que la naturaleza nunca había previsto. El sonido de la escotilla aún sonaba en mi pecho, esa frecuencia baja, imposible de ubicar en el espectro de lo conocido, algo que no se transmitía solo a través de los oídos, sino que se filtraba en los huesos, como si la estructura misma se comunicara en un nivel que nuestros sentidos apenas podían captar. El piloto tenía las manos tensas sobre los controles. No me gusta esto, dijo, sin apartar la mirada de las pantallas. Nunca he visto que algo se abra así. Tal vez es un mecanismo automático, sugirió el ingeniero, su voz sin convicción. Algo que responde a ciertos estímulos externos. Automático, repitió el cabo, con un deje de incredulidad. Eso no se abrió como una maldita compuerta, se abrió como si estuviera vivo, completó Kira, sin dejar de mirar la oscura entrada frente a nosotros. El silencio que siguió lo dijo todo. Ninguno de nosotros quería ponerle palabras a lo que todos estábamos pensando, pero era imposible evitar la verdad. Esa estructura no era solo un edificio. Era algo más. Algo con un propósito que aún no entendíamos. El comandante fue el primero en romper la parálisis, exhalando con impaciencia mientras se giraba hacia Coux. Acércanos. El piloto lo miró con expresión tensa, pero no protestó. Movió los controles con cautela y el submarino avanzó lentamente hacia la abertura. A medida que nos adentrábamos, la luz de los focos reveló detalles de la superficie interna del túnel. No eran simples paredes de metal o roca. La textura era irregular, con protuberancias que parecían cúmulos endurecidos, como costras en carne cicatrizada. Algunas secciones parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con un ritmo imperceptible. Mis dedos se aferraron con más fuerza a los reposabrazos del asiento cuando nos adentramos por completo en la estructura. No sabíamos cuánto se extendía el pasadizo ni si encontraríamos una salida, pero Greer ya había tomado la decisión y nadie se atrevió a cuestionarlo. La oscuridad era total a excepción del área iluminada por nuestros focos, la sensación de confinamiento era opresiva. Mientras el submarino avanzaba, el radar marcaba espacios abiertos más adelante, lo que significaba que la estructura tenía cámaras internas. Llegamos a una intersección, dijo Coux, señalando la pantalla. Hay un área más amplia justo delante. El comandante asintió y el submarino avanzó con cautela hasta que emergimos en una enorme sala sumida en la penumbra.
Las paredes estaban cubiertas de un material extraño, algo entre metal y tejido biológico, con un brillo tenue que parecía palpitar de forma sutil. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, era la silueta encorvada en el fondo de la cámara. Al principio, la mente se negaba a interpretarlo como algo vivo. Parecía una estatua, una forma humanoide de casi 3 metros de altura, con extremidades largas y delgadas que terminaban en manos anormalmente grandes. Su piel era blanca, casi translúcida, cubierta de venas oscuras que formaban patrones retorcidos bajo la superficie. No tenía ojos, o al menos no en el sentido tradicional. Su rostro era una máscara alargada, carente de facciones reconocibles, con una boca cubierta de filamentos palpitantes que se movían como si saborearan el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que la criatura no estaba inmóvil. Respiraba. La geóloga fue la primera en decirlo. Está viva. La presión dentro del submarino se hizo insoportable. El comandante reaccionó al instante. Kouvcs, retrocede. Ahora. El piloto no lo pensó 2 veces, maniobrando de inmediato para salir de la cámara. Pero antes de que el submarino pudiera moverse siquiera 1 metro, la criatura se estremeció. No lentamente, no con los movimientos perezosos de un ser que despierta de un letargo. Fue un espasmo veloz y antinatural, como si hubiera sido sacudida por una corriente eléctrica. Y entonces, se movió. Se lanzó hacia nosotros en 4 extremidades con velocidad, su cuerpo se doblaba de formas imposibles, sus extremidades alargadas lo propulsaban con una agilidad que ningún ser terrestre debería tener. «Mierda», gritó Kouvcs mientras intentaba maniobrar. Hernández actuó por instinto, levantó su rifle y disparó a través del pequeño puerto de observación del submarino. El estallido de las balas sonó en la cabina, los proyectiles atravesaron a la criatura sin detenerla, sin reacción. Como si su cuerpo no fuera sólido en su totalidad. La criatura se abalanzó sobre nosotros y en el último segundo el submarino logró retroceder lo suficiente para evitar el impacto directo. Pero el golpe contra la parte frontal fue lo bastante fuerte como para hacer crujir el casco, el sonido de metal torcido retumbó en nuestros oídos mientras el vehículo temblaba. «Nos va a destrozar», gritó el oceanógrafo, aferrándose a su asiento. El comandante ya estaba accionando su comunicador. «Borealis 3, aquí el equipo de descenso. Hemos hecho contacto con una entidad hostil. Preparen extracción inmediata». Pero lo que vino a través de la radio no fue una respuesta del equipo en la superficie. Fue un sonido bajo, distorsionado, como si algo estuviera interceptando la señal. Una vibración profunda, la misma frecuencia imposible que habíamos escuchado cuando la escotilla se abrió. Greer, con la mandíbula apretada, mantenía el comunicador pegado a su oído, pero la única respuesta que obtenía era aquella vibración profunda, ese sonido inhumano que parecía provenir de las mismas entrañas de la estructura. «No tenemos comunicaciones», gruñó, golpeando el panel con frustración. «Algo está bloqueando la señal». «No puede ser», dijo Wilson, mirando su tableta con el rostro lívido. «No hay ninguna fuente de interferencia detectable. Es como si...». No terminó la frase. No hacía falta. Lo que estaba ocurriendo no tenía una explicación racional. Algo aquí abajo no solo nos estaba viendo, sino que nos estaba aislando. «Nos estamos moviendo», gritó el piloto de repente, y fue entonces cuando me di cuenta de que el submarino no solo estaba retrocediendo. Algo más nos estaba arrastrando. Kira, que había estado en silencio hasta ese momento, señaló frenéticamente la pantalla del radar. «La estructura está cambiando». Miré la pantalla y sentí que el líquido se me helaba en las venas. El pasadizo por el que habíamos entrado estaba cerrándose. Las paredes de la estructura no eran estáticas, estaban reconfigurándose, adaptándose, sellando rutas, como si respondieran a nuestra presencia. Como si nos estuvieran atrapando. «Hay otra salida al oeste», gritó el oceanógrafo. «Pero tenemos que movernos ya». Kouvcs no necesitó más instrucciones. Activó los propulsores laterales y el submarino se inclinó violentamente hacia la izquierda. La criatura reaccionó de inmediato, lanzándose tras nosotros con una agilidad espeluznante. Sus movimientos eran erráticos,
como un insecto gigantesco que se arrastraba por las paredes sin esfuerzo. Cada vez que se impulsaba, su cuerpo parecía retorcerse y expandirse, su boca palpitante abierta en un gesto que no podía describirse como otra cosa que hambre. El pasillo se estrechaba a medida que avanzábamos, como si la estructura intentara cerrarse por completo antes de que lográramos escapar. El piloto empujó los motores al máximo, el submarino vibraba con la tensión, el casco crujía, la luz de los focos oscilaba, cada segundo contaba. «Ahí está», exclamó la geóloga, señalando un túnel lateral que aún estaba abierto. Coux giró bruscamente, el submarino se inclinó y entramos en el túnel justo cuando las paredes detrás de nosotros se cerraban por completo. La criatura no se detuvo. Se impulsó con un último salto, extendiendo sus brazos grotescamente largos, sus dedos alargados rozaron la parte trasera del submarino antes de que la abertura se cerrara, atrapándola del otro lado. El impacto nos sacudió con violencia. Por un instante, todo fue un torbellino de alarmas, luces parpadeantes y cuerpos chocando contra los paneles. Luego, silencio. El único sonido era nuestra respiración agitada. «¿Ya no vive?», preguntó Hernández, todavía con las manos temblorosas en su rifle. «No lo creo», dije. El piloto revisó los controles y dejó escapar un suspiro tenso. «Motores intactos. Propulsión estable. Podemos seguir adelante». «¿A dónde?», preguntó el ingeniero, su voz rota. «¿Acaso importa? No podemos volver por donde vinimos, la salida está sellada». El comandante no respondió de inmediato. Miró la pantalla del radar, luego la estructura alrededor de nosotros. «No podemos subir sin comunicarnos con la estación», dijo finalmente. «Y si la estructura está viva, como parece estarlo, significa que hay un centro de control. Algún tipo de mecanismo que podamos manipular». Kira parpadeó, su mente procesando la idea. «Si es así, podríamos restaurar la salida. O al menos entender con qué estamos tratando», añadió el oceanógrafo. «¿Y si hay más de esas cosas ahí dentro?», preguntó el cabo. Nadie respondió. Sabíamos la verdad. No era una cuestión de si había más. Era una cuestión de cuántas. El submarino avanzaba lentamente, la luz de los focos se deslizaba sobre las paredes pulsantes de la estructura. Sabíamos que no podíamos regresar, que la salida estaba sellada y que cualquier intento de comunicación con la superficie estaba bloqueado por una fuerza que no comprendíamos. Cada metro que avanzábamos era un paso más hacia lo desconocido, pero no teníamos opción. Greer mantenía la mirada fija en la pantalla del radar, con los músculos tensos, listo para reaccionar en cualquier momento. El piloto, con el rostro perlado de sudor, maniobraba con la precisión de un cirujano, asegurándose de que no chocáramos contra las paredes del pasadizo, que parecían expandirse y contraerse sutilmente, como si respiraran. Hernández seguía aferrado a su rifle, aunque ya sabíamos que nuestras armas eran inútiles contra la criatura que nos había atacado antes. Finch tecleaba en su tableta, intentando analizar cualquier dato que pudiera darle sentido a lo que estábamos viendo, mientras Kira y Wilson observaban las imágenes en las pantallas con una mezcla de fascinación y miedo. «Estoy detectando una cámara más adelante», anunció el oceanógrafo, con la voz temblorosa. «Es grande». «¿Cuánto falta?», preguntó el comandante, sin apartar la vista del radar. Él tragó saliva antes de responder. 100 metros. El silencio se apoderó de la cabina. Solo 100 metros hasta lo que parecía ser el corazón de la estructura. El túnel se ensanchó repentinamente y el submarino emergió en un espacio gigantesco, una caverna colosal iluminada por un resplandor verde fosforescente que emanaba de las paredes. La cámara era inmensa, con pilares irregulares que se alzaban como las costillas de un monstruo que vivió hace milenios. A lo largo de la habitación, filas de cápsulas alineadas en las paredes titilaban con una luz tenue. No eran meros compartimentos de almacenamiento. Eran sarcófagos. «Dios», dijo la geóloga, con los ojos clavados en las cápsulas. «No es una estructura. Es una prisión». La frase quedó suspendida en el aire como un veneno que se filtraba en nuestra comprensión. Estábamos en una celda. Y las criaturas que estaban dentro no eran los habitantes originales.
Eran los prisioneros. Kovacs giró lentamente los focos del submarino, iluminando la fila de cápsulas más cercana. A través del cristal oscuro y cubierto de condensación, se podían ver formas vagamente humanoides, encorvadas, con sus extremidades dobladas en ángulos extraños, con piel translúcida y venas oscuras que parecían raíces de un árbol. Algunas de ellas el ingeniero vaciló, con los ojos clavados en la pantalla de análisis térmico. Algunas todavía están activas. La mayoría de las cápsulas estaban apagadas, pero otras aún tenían indicadores de funcionamiento. Estaban hibernando. Esperando. Entonces, el radar emitió un pitido. «Tenemos movimiento», dijo el oceanógrafo, con los dedos temblorosos sobre la pantalla. Los focos del submarino giraron hacia la parte más profunda de la cámara, iluminando una figura en el suelo. Durante un segundo, el miedo nos paralizó. La criatura estaba allí. No la que nos había atacado antes. Otra. Su cuerpo era similar al de la primera, piel blanca translúcida, extremidades grotescamente largas, boca palpitante llena de filamentos vibrantes. Pero esta era diferente. Más grande, más robusta. Su pecho subía y bajaba lentamente. Estaba despertando. Entonces, se movió. No de forma repentina, no con el frenesí de la anterior. Fue un movimiento más lento, más deliberado. Su cuello se estiró con un crujido húmedo y su cabeza se ladeó hacia nosotros. Aunque no tenía ojos, supimos que nos estaba viendo. Un sonido reverberó en la cámara. Un clic profundo, rítmico, como un código primitivo. Y desde las cápsulas apagadas, algo respondió. El rugido de los propulsores del submarino sonó en la caverna mientras el piloto maniobraba desesperadamente para alejarnos de la criatura que despertaba en el suelo. Las luces de las cápsulas seguían encendiéndose una tras otra, cada una revelando siluetas humanoides encorvadas, cuerpos translúcidos pegados contra los cristales empañados. Sus extremidades se movían con espasmos lentos al principio, luego más rápido, como si sus músculos atrofiados estuvieran recordando cómo moverse después de un letargo de quién sabía cuántos milenios. El radar en la pantalla de Finch mostraba múltiples señales de movimiento esparciéndose por la sala, pequeños puntos que se multiplicaban con cada segundo que pasaba. No había dudas. Lo que fuera que había mantenido a estas cosas inactivas, lo que las había contenido durante todo este tiempo, ya no estaba funcionando. «Nos están rodeando», gritó Hernández, apretando el rifle contra su pecho. Greer se inclinó sobre el piloto, con la mandíbula tensa y los ojos clavados en las lecturas. «Busca una salida, Kovacs. Cualquier maldito pasaje». «Estoy en ello», espetó el piloto, con los nudillos blancos de la tensión. «Pero esta estructura sigue cambiando». Lo que decía era cierto. La caverna no era estática. Mientras las criaturas despertaban, los pasadizos en las paredes se expandían y contraían como si la estructura estuviera adaptándose a su reactivación. Lo habíamos entendido todo mal. Esto no era solo una prisión. Era un ecosistema. Un organismo diseñado para contener a estas cosas hasta que algo las liberara. Y nosotros habíamos sido ese algo. Las primeras criaturas emergieron de sus cápsulas en un movimiento fluido y antinatural, sus cuerpos se deslizaban con una facilidad imposible, sin sacudidas, sin vacilaciones, como si la gravedad no aplicara de la misma forma en ellas. Sus dedos largos y huesudos se aferraron a las paredes y techos de la caverna, escalando sin esfuerzo, sus bocas palpitantes abriéndose y cerrándose en espasmos rítmicos. Sus cráneos alargados se inclinaban en nuestra dirección. Las criaturas se impulsaron con velocidad inhumana desde las paredes, cruzando la distancia entre ellas y nosotros en cuestión de segundos. Kovacs reaccionó con un grito, activando los propulsores en el último segundo. El submarino se inclinó bruscamente hacia un lado, esquivando por poco el impacto de las primeras dos criaturas, que chocaron contra el suelo con un golpe sordo. Pero había más. Muchas más. Allí, gritó la geóloga, señalando una grieta en la pared al otro lado de la caverna. ¿Es un túnel de salida? El piloto no dudó. Viró con fuerza, acelerando hacia la apertura mientras las criaturas se reorganizaban.
Algunas seguían en el suelo, otras trepaban las paredes con movimientos erráticos, otras se lanzaban en nuestra dirección. Las primeras garras rasparon el casco del submarino. El sonido fue insoportable, un chirrido de uñas contra metal amplificado 1000 veces en el interior de la cabina. Una de las criaturas logró aferrarse al costado del vehículo, sus dedos largos se clavaban en la estructura con una fuerza que hacía crujir el acero. Su boca se abrió, los filamentos vibrantes se extendían como tentáculos en busca de una grieta, de una abertura por la que pudiera entrar. «Quítenmela de encima», gritó Kovacs, luchando con los controles mientras el submarino se inclinaba bajo el peso de la criatura. Hernández se giró, levantó el rifle y disparó a través del pequeño puerto de observación. Las balas atravesaron la piel translúcida de la criatura, pero al igual que con la primera que habíamos encontrado, no parecían hacerle daño. Sin embargo, el impacto hizo que soltara su agarre por un segundo. El piloto aprovechó el momento para realizar una maniobra de giro repentino. La criatura perdió el equilibrio y se desprendió, deslizándose en la oscuridad de la caverna. «¡Aguanten!», gritó mientras el submarino se disparaba hacia el túnel. Las criaturas reaccionaron de inmediato. Como una colmena, todas se movieron a la vez. Algunas se lanzaron tras nosotros, otras treparon las paredes, moviéndose con una coordinación antinatural, bloqueando posibles rutas de escape, obligándonos a ir en la única dirección que nos dejaban abierta. No estábamos huyendo. Nos estaban guiando. El túnel era más estrecho que la caverna, y el submarino avanzaba con dificultad, rozando las paredes en algunos puntos. Kovacs mantenía el control con un esfuerzo sobrehumano, sus ojos pegados a los sensores mientras intentaba no chocar contra la estructura. El radar parpadeaba con múltiples señales de movimiento detrás de nosotros. «¡Nos siguen!», exclamó el ingeniero, con el rostro perlado de sudor. «No podemos detenernos», gruñó Greer. «Hay que seguir adelante». El túnel se abrió de golpe en otra sala, más pequeña pero igualmente extraña. El resplandor verde era más intenso aquí, brillaba desde enormes depósitos llenos de un líquido espeso que burbujeaba lentamente. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. Había más cápsulas, pero estas no contenían criaturas. Estaban vacías. Y abiertas. Entonces, algo bloqueó la entrada detrás de nosotros. Una silueta gigantesca emergió del túnel. Nos había estado esperando. Antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura avanzó con una velocidad imposible, y el submarino se sacudió violentamente con el impacto. El crujido del metal sonó en la cabina mientras las alarmas chillaban en un frenesí de luces rojas y destellos intermitentes. El piloto maldijo entre dientes mientras luchaba por estabilizar el vehículo, sus manos se movían sobre los controles, pero la criatura era demasiado fuerte, demasiado rápida. Se movía con la brutalidad de un depredador que había esperado este momento durante milenios. Sus dedos alargados se aferraron a la estructura con una fuerza inhumana, hundiendo sus garras en el metal reforzado como si fuera arcilla húmeda. Greer se agarró al respaldo del asiento del piloto, su rostro endurecido en una mezcla de furia y determinación. «Dime que puedes sacarnos de aquí». «No, si esta cosa sigue sujetándonos», rugió el piloto, con el sudor corriendo por su frente mientras los propulsores luchaban por liberarnos. Desde la ventana de observación, pude ver a la criatura con más claridad. Sus venas oscuras brillaban con el mismo resplandor verde que impregnaba toda la estructura, pulsando como si transportaran algún tipo de fluido bioluminiscente. Su boca palpitante se contrajo en espasmos rápidos y rítmicos, como si estuviera emitiendo un sonido que nosotros no podíamos escuchar. Sus extremidades eran más gruesas que las de las otras criaturas, más musculosas, y sus garras, ahora completamente extendidas, eran lo suficientemente grandes como para abrir el submarino como si fuera un cascarón. «Si no podemos quitárnosla de encima, disparémosle», gritó Hernández, levantando su rifle con las manos temblorosas. «Las balas no sirven contra ellas», espetó Kira, su voz firme. «Tal vez no las balas», pero Wilson interrumpió, con los ojos clavados en el panel de energía. «Tenemos algo mejor». Nos giramos hacia él. «Los propulsores traseros», continuó, con la respiración entrecortada.
Si redirigimos toda la potencia a un solo estallido de empuje, podríamos quemarla lo suficiente como para que nos suelte. Eso podría sobrecargar el sistema, advirtió Finch. O podríamos quedarnos aquí y dejar que esta cosa nos haga pedazos, gruñó el ingeniero. Tú decides. El piloto no esperó más. Tecleó rápidamente en el panel de control y redirigió la energía a los propulsores traseros. Agárrense. El rugido del motor llenó la cabina, y un instante después, un estallido de fuerza bruta sacudió el submarino. La criatura chilló con un sonido gutural, un rugido que vibró en el agua como una onda expansiva, sus garras se contrajeron instintivamente y su piel translúcida se quemó con la intensidad del chorro de energía térmica. Su cuerpo se retorció en una espiral de espasmos descontrolados, liberando su agarre del casco. El submarino se disparó hacia adelante con una violencia inesperada. Coulx maniobró bruscamente, esquivando los restos de la estructura que flotaban en el agua mientras la criatura se deslizaba hacia atrás, sus extremidades se agitaban frenéticamente en un intento por recuperar el control. El submarino ascendía a toda velocidad a través del océano helado, nadie en la cabina hablaba, todos mirábamos la pantalla, observando cómo un punto de calor se movía en nuestra dirección, una señal intensa que fluctuaba erráticamente, como si aquello que nos seguía aún estuviera adaptándose a la inmensidad del océano después de haber pasado incontables milenios atrapado en la oscuridad. El piloto no disminuyó la velocidad, el agua alrededor del submarino temblaba mientras ascendíamos. El comunicador del comandante chisporroteó de repente con interferencia, una señal débil que intentaba abrirse paso a través del ruido blanco. La voz que salió del altavoz sonó distorsionada al principio, pero en cuestión de segundos la recepción se estabilizó y pudimos entender las palabras con claridad. Aquí Borealis 3. Repito, aquí Borealis 3. Equipo de descenso, respondan. El sonido de la voz en la radio me llenó de alivio y miedo a partes iguales, durante un momento habíamos creído que jamás volveríamos a escuchar a alguien de la superficie. Greer tomó el comunicador, su expresión endurecida por la tensión acumulada. Borealis 3, aquí equipo de descenso. Hemos perdido contacto. La estructura bloqueó nuestras comunicaciones, respondió con voz firme, pero su mirada traicionaba la sospecha de que algo no iba bien. Un silencio pesado se apoderó de la línea antes de que la voz en la radio hablara nuevamente con un tono diferente, más frío, más medido. Entendido. ¿Cuál es su estado? El comandante intercambió una mirada con el piloto antes de responder, como si esperara ver alguna señal de que todo esto no era una trampa. Mal. Descubrimos que la estructura no está abandonada. Hay entidades hostiles. No puedo enfatizar esto lo suficiente, esta misión fue un error. Repito, esto fue un error, dijo sin titubear, y por un momento creímos que del otro lado de la radio nos responderían con la urgencia que la situación ameritaba. Pero en su lugar, hubo un largo silencio. Cuando finalmente respondieron, la voz sonó más tensa, más calculada, como si ya hubieran previsto este escenario y estuvieran siguiendo un guión. ¿Hubo una brecha?, preguntaron sin rodeos, y la simpleza de la pregunta hizo que el aire en la cabina se volviera aún más denso. Greer cerró los ojos un instante antes de hablar. Negativo, pero dudó apenas un segundo, luego enderezó la postura y terminó la frase con la voz firme, algo más salió con nosotros. El canal quedó en estática por varios segundos antes de que finalmente obtuviéramos una respuesta. Inicien protocolo de contención. Regresen a la estación inmediatamente. La frialdad en la voz del operador nos dejó claro algo. No nos iban a felicitar por sobrevivir. No nos iban a evacuar. Habíamos visto demasiado. La estación Borealis 3 apareció en los monitores poco después, el helipuerto y las torres de observación eran siluetas borrosas entre la ventisca, pero lo primero que notamos fueron las luces de los reflectores que apuntaban directamente al océano. Desde el submarino, podíamos ver que la base estaba en alerta máxima, más soldados de los que habíamos visto antes estaban en la plataforma, las armas listas, mirando el agua como si esperaran que algo emergiera en cualquier momento. Coulx maniobró con precisión para el acoplamiento, y en cuanto el submarino tocó la plataforma, el sistema de sujeción lo aseguró con un chasquido mecánico. Apenas la compuerta se abrió, los soldados armados nos rodearon.
manos a la vista, gritó el jefe de seguridad con voz autoritaria, sus hombres apuntándonos con sus rifles como si fuéramos sospechosos en lugar de supervivientes. La orden nos tomó por sorpresa. Greer levantó las manos con el rostro endurecido, sin apartar la mirada del jefe. ¿Qué demonios es esto?, preguntó con frialdad, pero el hombre no bajó su arma. Procedimiento estándar. Vienen de una zona de cuarentena. Hasta que no se determine que no están comprometidos, seguirán órdenes, replicó sin inmutarse, como si ya hubiera hecho esto antes. Comprometidos, intervino Kira con el ceño fruncido, su voz cargada de incredulidad. ¿Creen que trajimos algo con nosotros? Antes de que el comandante pudiera responder, una nueva voz rompió la tensión con una calma inquietante. No es cuestión de creer, dijo un hombre alto, vestido con un abrigo largo y sin insignias visibles. Su cabello oscuro estaba prolijamente peinado y su expresión no mostraba la más mínima emoción. Mi nombre es Warren, continuó sin preámbulos, avanzando con pasos controlados hasta quedar frente a nosotros. Estoy aquí bajo autorización de alto mando. Wilson lo miró con incredulidad. ¿Alto mando? ¿De quién exactamente?, preguntó con el tono de alguien que ya sabía que no obtendría una respuesta satisfactoria. Warren ni siquiera parpadeó. No necesitan saberlo, replicó con la misma frialdad, nos miraba a cada uno de nosotros con precisión quirúrgica. Lo único que necesitan entender es que esta misión ha cambiado. Lo que encontraron allá abajo ya no es un problema de investigación. Ahora, es un problema de contención. Finch dio un paso adelante con la expresión crispada. Si sabían que había algo ahí abajo, ¿por qué enviarnos?, preguntó con rabia contenida. Warren sostuvo su mirada sin titubear. Porque necesitábamos confirmarlo, respondió con una simpleza que me revolvió el estómago. Nos habían enviado como conejillos de indias. El comandante apretó los puños, su voz baja y peligrosa cuando habló. ¿Y cuál es el plan ahora?, preguntó con una dureza que no había mostrado antes. Warren apenas inclinó la cabeza antes de responder. Neutralización total. Las palabras fueron como una sentencia letal. El ingeniero palideció, su voz temblaba cuando logró hablar. ¿Qué significa eso?, preguntó con un hilo de voz. El jefe lo miró directamente a los ojos antes de responder. Que Borealis 3 dejará de existir. El silencio que siguió fue sepulcral. Nos llevó unos segundos asimilarlo, pero entonces nos dimos cuenta de lo que estaba diciendo. No iban a evacuar la base. La iban a destruir. Con todos los que estuvieran dentro. Entonces, antes de que alguien pudiera reaccionar, una alarma estridente retumbó por toda la estación. Las luces rojas parpadearon en los pasillos mientras una voz robótica sonaba en los altavoces. Alerta. Brecha en el perímetro. Repito, brecha en el perímetro. Nos giramos hacia el océano justo a tiempo para ver cómo algo emergía de las aguas, una figura alta, delgada, de piel negra como la obsidiana, con líneas bioluminiscentes recorriendo su cuerpo como cicatrices ardientes. La criatura que había escapado con nosotros había llegado a la superficie. Y no estaba sola. Desde el borde del hielo, más sombras comenzaron a moverse. La contención había fallado. El infierno acababa de desatarse. Los soldados de Borealis 3 se movilizaban rápidamente en la plataforma, y abrieron fuego antes de que alguien pudiera detenerlos. Las ráfagas impactaron contra la criatura, pero, al igual que con las otras que habíamos encontrado en la estructura, el resultado fue el mismo. Los proyectiles atravesaban su piel sin efecto alguno, como si estuvieran disparando contra una sombra viviente. La criatura ni siquiera titubeó, simplemente giró la cabeza lentamente hacia los tiradores y en ese instante, todo se descontroló. Uno de los soldados cayó de rodillas de repente, sus manos se aferraban al casco como si algo estuviera desgarrando su mente desde dentro, otro soltó su rifle y comenzó a convulsionar, otros 3 se desplomaron sin un solo sonido, como si hubieran sido desconectados de la realidad en un parpadeo. La criatura no los había tocado, ni siquiera se había movido más allá de ese giro sutil de su cabeza, pero lo que fuera que había hecho, estaba destruyéndolos desde dentro. Warren no perdió tiempo en reaccionar,
sacó un pequeño dispositivo de su abrigo y presionó un botón sin dudarlo. En la distancia, un estruendo reverberó desde el interior de la base y una serie de estallidos se activaron cerca de la plataforma. Enormes torres de fuego se elevaron en el aire mientras las cargas instaladas alrededor del perímetro detonaban en cadena, creando un muro de llamas y metralla que rodeó la estación en cuestión de segundos. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. La criatura negra se detuvo en seco. Por primera vez desde que había emergido, reaccionó con lo que parecía ser una expresión de desconcierto, su cabeza se inclinó ligeramente, sus filamentos bucales temblaron en un patrón irregular, luego, sin emitir sonido alguno, retrocedió un paso y desapareció en la tormenta de nieve. Pero no se fue sola. Desde la negrura del océano, más figuras comenzaron a emerger, siluetas pálidas y encorvadas con extremidades antinaturalmente largas. Sus cuerpos translúcidos reflejaban el resplandor de las llamas mientras se deslizaban sobre el hielo como depredadores acechando en la penumbra. El aire se tornó espeso con la sensación de algo antiguo y hambriento observándonos desde más allá del velo de la tormenta. Warren presionó otro botón en su dispositivo y habló en un tono calmado pero implacable. Autorizo la contingencia KX-9. Nivel de amenaza, extinción. Greer se giró hacia él con furia en los ojos. ¿Qué hiciste? Él lo miró sin inmutarse. Acabo de sellar este lugar. Nadie entra. Nadie sale. No es personal. Es supervivencia. Antes de que la situación pudiera escalar más, desde las profundidades del océano, algo en la estructura submarina estaba reaccionando, algo que no estaba dispuesto a ser encerrado otra vez. El radar de emergencia en la torre de control comenzó a emitir alertas en una frecuencia que ninguno de los técnicos había visto antes. Señales de movimiento se registraban a cientos de metros bajo el hielo, algo descomunal se agitaba en la negrura abisal, algo mucho más grande que cualquiera de las criaturas que habíamos visto hasta ahora. La criatura negra de bioluminiscencia tenue reapareció en la distancia, pero esta vez no avanzaba hacia nosotros, sino que observaba el océano. Sus filamentos bucales vibraban en patrones complejos, como si estuviera comunicándose con algo más, como si estuviera esperando una respuesta. Entonces, la tierra tembló. El hielo retumbó bajo nuestros pies como si algo gigantesco estuviera despertando en las profundidades. La estación Borealis 3 vibró con un estruendo ensordecedor mientras las alarmas seguían sonando en la ventisca. La criatura de piel negra con líneas bioluminiscentes se mantenía inmóvil a lo lejos, parecía estar esperando, sus filamentos bucales vibraban en una frecuencia irregular mientras su postura se mantenía erguida, casi desafiante ante la maquinaria humana que intentaba contener lo incontenible. Un rugido sordo sonó desde el océano cuando la grieta en el hielo se expandió aún más, los sensores térmicos de la base enloquecieron registrando temperaturas anormales justo debajo de nosotros, el agua que rodeaba la fractura estaba hirviendo, burbujeando con una intensidad que no podía explicarse por ningún fenómeno natural. Otro estallido sacudió la estación, esta vez venía de la misma estructura submarina, la grieta en el hielo se expandió y enormes fragmentos comenzaron a desprenderse, la maquinaria de Borealis 3 chirrió mientras los soportes de la plataforma cedían ante la repentina caída del suelo helado, varias torres de comunicación se inclinaron y una de ellas cayó al vacío, desapareciendo en el mar hirviente con un estruendo que reverberó en la noche polar. Warren presionó otro comando en su dispositivo, un sonido metálico y profundo retumbó desde el interior de la base, como si algo más estuviera activándose en el corazón de la instalación. ¿Qué hiciste ahora?, exigió saber Greer mientras corría hacia él y lo agarraba por el cuello de su abrigo. Apenas parpadeó antes de responder con su tono inexpresivo habitual. Plan de contingencia final. La instalación completa se autodestruirá en 10 minutos. El silencio que siguió a esa declaración fue peor que cualquier rugido de las criaturas. Vas a acabar con todos, dijo Finch con la voz temblorosa, incapaz de apartar la vista del reloj de cuenta regresiva que ahora parpadeaba en las pantallas de la torre de control. No es esa la cuestión, respondió Warren con frialdad mientras se liberaba del agarre del comandante, sino de asegurarnos de que nada de lo que salió de esa estructura llegue más allá de este punto. Pero ya era demasiado tarde. Desde la grieta en el hielo, una forma colosal comenzó a emerger. Al principio parecía un muro negro, una sombra tan vasta que no podía comprenderse con un solo vistazo, pero a medida que la criatura ascendía, su silueta adquiría contornos definidos,
Su piel era una amalgama de textura metálica y biológica, cubierta de líneas que resplandecían con un brillo azul intenso. Sus extremidades eran múltiples, alargadas y sinuosas, como raíces gigantes que se extendían en todas direcciones. No tenía un rostro reconocible, pero en lo que parecía ser su centro, un enorme cúmulo de filamentos bucales vibraba con la misma frecuencia que la criatura negra que nos había seguido hasta la superficie. No era un simple depredador. Era algo más. Algo que había estado atrapado en esa prisión por una razón. Un pulso de energía atravesó la base, un latido profundo que sentimos en los huesos, los monitores estallaron en una lluvia de chispas, los sistemas electrónicos de la estación parpadearon y luego se apagaron en un solo instante. Todo quedó en silencio. El rugido del viento cesó. La alarma se apagó. El sonido de las olas desapareció. Por un momento, el mundo se detuvo. Y entonces, el caos se desató. Las otras criaturas se movieron al unísono, como si hubieran recibido una orden, sus cuerpos pálidos y translúcidos avanzaron sobre el hielo con velocidad inhumana, abalanzándose sobre los soldados que aún intentaban resistir, sus bocas palpitantes se abrieron y el mismo sonido que habíamos escuchado en la estructura submarina salió de ellas, una frecuencia imposible que hizo que más hombres cayeran al suelo convulsionando antes de que pudieran siquiera disparar. Kovacs encendió el helicóptero con manos temblorosas. Ahora o nunca. Warren, muévete, le gritó Greer desde la cabina. Pero él no se movió. Y entonces, la criatura se inclinó levemente, sus filamentos bucales vibraron en un patrón que no habíamos visto antes y el jefe se desplomó sin un solo sonido, su cuerpo cayó al suelo sin vida, como si su existencia hubiera sido arrancada en un parpadeo. El piloto elevó el helicóptero justo cuando las criaturas comenzaron a moverse en nuestra dirección, el fuego iluminó la silueta del coloso emergiendo del hielo, sus extremidades expandiéndose como raíces devorando el cielo mientras la estación Borealis 3 temblaba al borde de la destrucción. Dime que estamos fuera del radio del estallido, gruñó el comandante, sin apartar la mirada de la base. Todavía no contestó con los dientes apretados el piloto. Necesitamos más altura. Entonces sube más rápido, gritó, con la voz temblorosa. La cuenta regresiva en el panel de la base seguía su curso, menos de 3 minutos para la detonación final. El radar del helicóptero parpadeó con una alerta repentina, un nuevo contacto en la distancia, algo se aproximaba a una velocidad imposible, un destello metálico atravesó la tormenta como un misil de pura oscuridad, y antes de que pudiéramos reaccionar, una aeronave apareció de la nada, surcando el cielo como un depredador acechando su presa. Su diseño era angular, sin marcas visibles, un prototipo de tecnología avanzada que ninguno de nosotros había visto antes. La radio del helicóptero cobró vida con un crujido eléctrico mientras una voz fría e impersonal hablaba desde el otro extremo de la señal. Aquí unidad de rescate. Helitransporte identificado, reduzcan velocidad y preparen para interdicción. Greer se giró hacia Kovacs con una mirada furiosa. ¿Interdicción? ¿Qué mierda significa eso? Antes de que pudiera responder, la otra aeronave se posicionó a nuestro lado, sus armas giratorias apuntándonos con una precisión escalofriante. Si disparaban, no tendríamos oportunidad. Nos quieren vivos, dijo Finch con el rostro lívido. No van a derribarnos, pero tampoco van a dejarnos ir, completó Kira, su expresión endurecida por el miedo de la situación. La voz en la radio volvió a hablar con la misma calma calculada. Ajusten curso y prepárense para acoplamiento. Esta es su única advertencia. Nadie habló por varios segundos, el piloto nos miró a todos, su mandíbula apretada mientras las hélices zumbaban con una intensidad que parecía aumentar con la tensión en el aire. El comandante cerró los ojos un instante y luego, en un movimiento calculado, levantó su rifle y lo cargó lentamente. No los voy a dejar que nos lleven, dijo con una determinación que no dejaba espacio para discusión. Kovacs respiró hondo, luego soltó una risa seca y amarga. Pensé que dirías eso. Sin previo aviso, giró el helicóptero en un ángulo imposible, el rotor trasero se inclinó abruptamente y la aeronave descendió en picada hacia el vacío. La unidad reaccionó al instante, su sistema de rastreo se ajustó a nuestro movimiento, pero el cambio de trayectoria fue demasiado abrupto para una maniobra de contención estándar.
El helicóptero se deslizó entre las ráfagas de viento y los restos en llamas de la base, esquivando los fragmentos de metal que caían del cielo mientras la estación caía en el océano. La nave enemiga ajustó su curso para seguirnos, pero el piloto giró bruscamente a la izquierda, usando la cortina de humo y nieve como cobertura. El radar del helicóptero parpadeó con otra alerta. De repente, una nueva señal apareció en los monitores. Otra aeronave. Pero esta no venía de la tormenta. Venía del hielo. El coloso, la criatura que había emergido del océano, se movió con una rapidez que desafió toda lógica. Una de sus extremidades se alargó, y en un instante, impactó directamente contra la nave. El choque fue tan brutal que la aeronave giró fuera de control, perdiendo altitud mientras el hielo bajo nosotros temblaba con una intensidad monstruosa. La radio estalló en interferencia mientras gritos distorsionados surgían del canal, y luego, en un parpadeo, la nave enemiga fue engullida por la negrura del océano. Nadie habló, nadie se movió, solo observamos en absoluto silencio mientras la criatura colosal volvía a erguirse. Su bioluminiscencia pulsaba con un ritmo hipnótico mientras el fuego de la base se reflejaba en su piel. No nos miró, no nos persiguió, simplemente se volvió hacia el horizonte, como si nuestro escape nunca hubiera sido su prioridad. Los monitores del helicóptero parpadeaban con lecturas erráticas, el radar mostraba fluctuaciones en los sistemas, interferencias que iban y venían como un eco distante de algo que todavía nos observaba. Algo está interfiriendo con la señal, dijo el piloto, su mandíbula apretada con frustración. No puedo determinar nuestra posición exacta. ¿Cuánto falta para salir de la tormenta?, preguntó Greer con un tono que no dejaba espacio para el pánico. El helicóptero se sacudió repentinamente, un golpe seco retumbó en la cabina y la aeronave descendió bruscamente unos metros antes de que lograra estabilizarla. Y entonces, algo se movió en la tormenta. No estamos solos, dije, sin darme cuenta de que lo había dicho en voz alta. El helicóptero se sacudió de nuevo, pero esta vez no fue el viento, algo nos había golpeado, algo lo suficientemente fuerte como para hacer que el piloto soltara un gruñido mientras luchaba por mantener el control. Y puso los motores al máximo y el helicóptero rugió en respuesta. Múltiples señales aparecieron, todas moviéndose en sincronía con la tormenta, rodeándonos en un patrón cerrado, como si nos estuvieran guiando. El helicóptero se inclinó bruscamente cuando otra sombra surgió de la tormenta y golpeó la cola de la aeronave con una fuerza devastadora. El metal crujió, los sistemas de estabilización fallaron, y la aeronave descendía a una velocidad alarmante. El suelo se precipitó hacia nosotros en una fracción de segundo que pareció como una eternidad. El impacto fue brutal. Finalmente, el helicóptero se detuvo. Greer se removió a mi lado, su rostro cubierto de rojo. Kira jadeaba con la respiración entrecortada mientras se liberaba del cinturón. Koubks no se movía en el asiento del piloto. El silencio tras el impacto era casi peor que el estruendo de la caída, un vacío espeso donde el único sonido era el crujido del metal retorcido y nuestra respiración entrecortada. La nieve seguía cayendo en ráfagas densas, pero algo en la ventisca había cambiado, el viento ya no rugía con la misma furia. El comandante soltó un gruñido de dolor mientras se liberaba del cinturón de seguridad y revisaba al piloto con expresión sombría, luego negó con la cabeza, no había necesidad de decir nada. Wilson intentó moverse, pero soltó un grito ahogado cuando su pierna quedó atrapada bajo una de las consolas destrozadas. Los demás forcejearon para ayudarlo mientras yo revisaba los compartimentos traseros en busca de provisiones. Entonces, el radar parpadeó. El monitor, aunque agrietado y cubierto de estática, mostraba señales de movimiento, múltiples contactos en un patrón cerrado, nos rodeaban. La tormenta había sido un engaño, una ilusión creada para guiarnos hasta aquí y ahora. Estábamos exactamente donde nos querían. Greer levantó su rifle y se acercó a la puerta destrozada del helicóptero. Su silueta se recortaba contra la nieve mientras intentaba ver más allá de la ventisca, pero no había nada, solo sombras, formas borrosas que se deslizaban entre la neblina, moviéndose sin apuro, como si supieran que no teníamos escapatoria. Nos están esperando, dijo con voz baja, casi resignada. Nadie respondió. Porque no hacía falta, lo sabíamos, lo sentíamos en la piel. Esas cosas no eran como los depredadores que acechan en la oscuridad por instinto, ellas entendían lo que hacían, tenían un propósito y nosotros éramos parte de él.
Kira tomó los binoculares de visión térmica y los dirigió hacia la ventisca. Su respiración se cortó cuando vio lo que había más adelante, más allá de ellas, algo más grande, una estructura oscura que no pertenecía al paisaje, líneas rectas y superficies lisas que no podían ser naturales. No es posible, dijo. Hay algo más aquí. Otra entrada. Nos guiaron hasta aquí, dije, sintiendo que las palabras se clavaban en mi garganta como espinas. Con un último esfuerzo, logramos liberar a Wilson y nos preparamos para salir del helicóptero. Avanzábamos en fila, cada paso se hundía en la nieve espesa mientras la ventisca nos envolvía en un frío que parecía perforarnos hasta los huesos. La estructura apareció poco a poco frente a nosotros, una entrada rectangular en medio del desierto helado. Su superficie era idéntica a la de la prisión submarina, negra como la obsidiana, con patrones de bioluminiscencia recorriéndola como venas abiertas. No había puertas, solo un pasillo que descendía en ángulos imposibles, la entrada a algo que nunca debimos encontrar. A medida que descendíamos, las luces verdes en las paredes parpadearon como un pulso vivo y un sonido bajo, profundo e incomprensible sonó en el aire, una frecuencia que no pertenecía a nuestro mundo. El pasillo se expandió en una cámara circular, más grande de lo que debía ser posible. En su centro, una columna gigantesca de material orgánico y metálico se extendía hasta perderse en las sombras del techo. Alrededor de ella, cápsulas similares a las de la prisión submarina estaban alineadas en patrones geométricos. Algunas estaban vacías, otras contenían formas humanoides, pero en el fondo de la sala, había algo diferente. Un sarcófago, más grande que todos los demás, con una superficie cubierta de inscripciones en un lenguaje imposible, pulsaban con una luz tenue. El sarcófago comenzó a abrirse. Con la brutalidad de una jaula que ha sido forzada a ceder después de milenios. El aire cambió, la presión en la sala se volvió insoportable, y un sonido indescriptible reverberó en el espacio cuando una mano emergió del interior y se extendió más allá del umbral del sarcófago. Su piel no era como la de las otras criaturas, no era translúcida, no tenía la textura extraña de algo que nunca había sido humano, sino que era negra, con un tono tan profundo que absorbía la luz. Su superficie parecía sólida y líquida al mismo tiempo, como si no existiera en una sola forma sino en varias a la vez. Y entonces, ocurrió. La criatura dentro del sarcófago exhaló. Fue una vibración, un eco que se extendió por la cámara, la bioluminiscencia en las paredes parpadeó con violencia y las cápsulas alrededor de la sala reaccionaron al instante. Las siluetas atrapadas en su interior se convulsionaron en un espasmo violento antes de quedar completamente inertes. «Nos vamos», rugió Greer mientras me agarraba del brazo y me empujaba hacia la salida. La salida estaba a la vista, la neblina de la ventisca seguía rugiendo en el exterior, pero algo había cambiado en la superficie. Las criaturas que nos habían traído hasta aquí no nos bloqueaban el paso, no nos perseguían, no intentaban detenernos, estaban inmóviles, completamente quietas, sus cabezas alzadas hacia el cielo, sus bocas palpitantes abiertas como si estuvieran escuchando algo que nosotros no podíamos oír. Corrimos a través de la nieve sin saber hacia dónde, con la piel quemándonos por el frío extremo, con los pulmones ardiendo por el esfuerzo, con las piernas entumecidas por el agotamiento, pero sin detenernos, porque la alternativa era impensable. Corrimos durante lo que parecieron horas hasta que nuestras fuerzas se agotaron y nos desplomamos en la nieve. Nuestros cuerpos temblaban de agotamiento y frío, pero estábamos vivos. Y cuando finalmente el sol comenzó a asomarse en el borde del mundo, cuando la luz del amanecer cubrió la tundra con un resplandor pálido, supimos que lo habíamos logrado. Habíamos escapado. Nos encontraron días después, un equipo de rescate que nunca confirmó quién nos había enviado. Nos llevaron a una base militar sin nombre, nos separaron, nos interrogaron durante horas interminables, repitiendo las mismas preguntas una y otra vez, hasta que finalmente entendimos lo que estaban haciendo. No querían información. Querían asegurarse de que nadie más la obtuviera. Finch desapareció primero, sacado de su celda en mitad de la noche, luego Wilson, luego Greer, uno por uno se los llevó y nunca volvimos a verlos. Cuando llegó mi turno, ya sabía lo que pasaría, pero en lugar de ejecutarme o encerrarme para siempre, me ofrecieron una opción. Olvidar todo lo que había visto. Tomé el bolígrafo con manos temblorosas y firmé el documento. Buen chico, dijo el hombre, tomando las hojas con calma antes de ponerse de pie. Lo llevarán a su nuevo destino al amanecer.
Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. Se giró sin decir nada más y salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta. Entonces salí de la sala y lo que vi me dejó helado. En una sala grande estaban visualizando un vídeo. Era Kira, sentada en una habitación parecida a la mía, su rostro pálido, con ojeras profundas, su cabello sucio y enredado, su ropa rasgada como si hubiera estado en ese lugar durante días. Miraba fijamente a la cámara, con la expresión de alguien que había aceptado su destino, pero que aún tenía algo que decir. Mi respiración se volvió superficial. Nos equivocamos en todo. Pensamos que habíamos encontrado una prisión, que habíamos despertado algo atrapado durante milenios, pero no, nunca fue una prisión. Fue un sello. Ella cerró los ojos un segundo, como si intentara contener el pánico dentro de su pecho. Lo que encontramos no era un ser. No era una criatura como las demás. Ni siquiera era algo biológico. Era un fragmento de algo más grande, algo que lleva existiendo desde antes de que el tiempo tuviera significado. Y ahora está despierto. La imagen se distorsionó un momento, pero la voz se mantuvo firme. Lo peor de todo es que esta no es la primera vez. Hay registros antiguos. Civilizaciones que desaparecieron sin dejar rastro, culturas enteras borradas de la historia. Y en cada caso, hay evidencia de que encontraron algo. Algo enterrado, algo olvidado. Algo que nunca debieron tocar. Mis manos sudaban mientras la escuchaba. Nosotros no abrimos la primera puerta. Solo seguimos un patrón que ha ocurrido antes. Lo que sea que está detrás de esto ha estado esperando que alguien más lo libere una y otra vez. Ella respiró hondo y miró fijamente a la cámara. No podemos detenerlo. Pero tal vez aún podemos advertir a los demás. El vídeo terminó con un parpadeo, dejando solo una pantalla en negro. Nos habían mentido. Nos habían usado. Entonces me vieron. Al suelo. 2 hombres armados, pero no me resistí. Ya había visto suficiente. Ya sabía la verdad. Las manos me ardían contra el suelo frío cuando los guardias me inmovilizaron, sus rodillas se clavaban en mi espalda mientras me retorcían los brazos con una fuerza innecesaria. ¡Alto! Una voz firme hizo que los guardias se detuvieran, pero no me soltaron. Levanté la vista con dificultad y vi entrar al hombre del traje impecable, el mismo que me había entregado los documentos. No debía ver eso. Intenté responder, pero uno de los guardias me apretó la mandíbula. El hombre del traje suspiró con paciencia forzada y con un leve gesto les indicó que me soltaran. El peso sobre mi espalda desapareció y mis brazos fueron liberados, pero no intenté levantarme, solo me quedé arrodillado en el suelo, jadeando, con la mente girando a 1000 por hora. ¿Dónde está Kira?, logré preguntar con la voz áspera. Ya no vive. Mentira. El hombre del traje esbozó una leve sonrisa, pero no negó nada. Ella entendió demasiado, dijo con un tono casi aburrido. Más de lo que tú puedes siquiera imaginar. Me puse de pie lentamente, mi cuerpo aún temblaba por la adrenalina, pero mi mente estaba enfocada en una sola cosa. No es el primero. ¿Cuántos?, pregunté, mi voz apenas se escuchó. El hombre del traje me observó por un largo momento antes de responder. Demasiados. Mi piel se erizó. El hombre inclinó la cabeza levemente, como si considerara mis palabras, luego sacó un teléfono de su bolsillo y presionó un botón sin apartar la mirada de mí. Tráiganla. Mi corazón se detuvo un segundo. La puerta de la sala se abrió de nuevo y 2 guardias entraron, escoltando a alguien que apenas podía sostenerse en pie. Kira. Su cabello estaba enmarañado, su rostro pálido y cubierto de moretones, su ropa desgarrada, pero sus ojos seguían llenos de la misma intensidad que la última vez que la vi, aunque esta vez había algo más en ellos, algo nuevo. Déjenlos solos, ordenó el hombre del traje, y los guardias se retiraron sin decir palabra. El gobierno no está tratando de erradicar lo que encontramos, están aprendiendo de ello. El aire se volvió denso, casi irrespirable, una sensación de opresión llenó la habitación cuando comprendí lo que me estaba diciendo.
Entonces tenemos que detenerlos. Me miró con una mezcla de tristeza y determinación. No podemos detener algo que ya empezó. Las luces parpadearon. Fue un destello mínimo, apenas un parpadeo en la fluorescencia blanca de la sala, pero suficiente para que nos calláramos. Nos estaban escuchando. Nos estaban observando. Me agarró la muñeca con fuerza, sus dedos temblaban contra mi piel, pero su mirada seguía llena de una intensidad feroz. Tenemos que salir de aquí. Ahora. Asentí sin dudarlo. Ella miró la habitación con rapidez, evaluando cada rincón, cada posible punto de acceso. La misma pared que había vibrado cuando las luces parpadearon. No era una pared normal. Ella se movió antes de que pudiera detenerla. No lo toques, le advertí, pero ella ya había acercado la mano a la superficie. La textura de la pared cambió, como si la pintura y el cemento fueran solo una ilusión, un velo cubriendo algo más, algo que no estaba hecho por humanos. La luz parpadeó otra vez y por un segundo vi lo que había detrás. Y entonces lo entendí. No estábamos en una base militar. No estábamos en una instalación humana. Estábamos en otra prisión. Otro fragmento de algo más grande. Y entonces dimos un paso adelante. El aire cambió. El suelo dejó de existir. Y lo comprendimos. No habíamos escapado. Solo habíamos abierto otra puerta. Y al otro lado, algo nos estaba esperando. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.